Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos toca continuar trabajando la unidad 10, que era la tercera versión sobre la teoría de la angustia. Es nuestra última clase. Y de acuerdo con lo que nos habíamos propuesto, vamos a revisar lo que Freud postula en las nuevas conferencias sobre psicoanálisis, la conferencia 32, Angustia y vida pulsional. Repasemos un poco de dónde veníamos. Recuerdan que habíamos afirmado que para poder abordar el concepto de angustia a esta altura de la teoría freudiana, teníamos que tener en cuenta que ya estamos inmersos en la segunda tópica yo, ello y superyo. Eso por un lado. Y en consecuencia, inmersos en el nuevo dualismo pulsional, pulsión de vida y pulsión de muerte. Este es uno de los soportes que nos permiten entender por qué se trata de una tercera versión. El otro soporte, que también lo habíamos visto, es el pasaje por el trípode falo-edipo-castración. Insisto, desde este marco teórico es que emprendimos la lectura de tal concepto. Pero a la vez habíamos producido una pequeña torsión en nuestro recorrido sin darnos cuenta. Habíamos comenzado a trabajar la relación, recuerdan, entre angustia y síntoma. Partimos de las zoofobias y tomamos los casos del pequeño Hans y el hombre de los lobos. Lo que nos llevó a plantear la pregunta sobre la relación entre angustia, neurosis y complejo de castración. Es decir, estábamos pensando la angustia enclavada en el campo mismo, en el corazón mismo, en el núcleo mismo de las neurosis, que era el complejo de castración. Partimos desde allí. Y aquí es donde se produce esa torsión de la que les hablaba, porque una vez que Freud ubica que el motor de la represión es la angustia de castración, decide revisar entonces el concepto de angustia, ya no tanto en relación a la neurosis, insisto, tal como se le presenta en la clínica, sino en relación a la constitución de lo psíquico. Es decir, pasa de la clínica con las neurosis y la manifestación de la angustia como fenómeno ligado a los síntomas a ubicar la angustia en su función de defensa, pero ahora más aledaña a lo que llama situación traumática y situación de peligro. Por eso insistimos que en esta última clase, la clase anterior, estuvimos pensando la angustia más en relación al armado del aparato anímico en Freud. Como cuando, por ejemplo, trabajaron el concepto de pulsión, lo mismo. Una cosa es pensar la participación de la pulsión en la formación de síntomas y otra, pensar el concepto de pulsión de 1915. Bueno, en este punto habíamos empezado la clase anterior. En esa oportunidad caracterizamos el fenómeno de la angustia, la manifestación de la angustia, como respuesta a un aumento de excitación. ¿Se acuerdan? Carácter displacentero específico, acciones motoras de descarga y percepciones de tales acciones de descarga. Esas percepciones eran las que nombrábamos como sensaciones experimentadas en el cuerpo, o mejor dicho, en los órganos, en especial en los órganos de la respiración y en el corazón. Pero a la vez Freud ya había ubicado a la angustia como un afecto. ¿Recuerdan que habíamos remarcado que como afecto, como estado afectivo, se tenía que tratar de la reproducción de una determinada vivencia significativa? Esto ya lo decía a la altura de la conferencia 25. O sea, la angustia es la reproducción de sensaciones displacenteras y acciones de descarga que se produjeron en otro tiempo ante los efectos de un peligro mortal, que en este caso la situaba en el acto de nacimiento. ¿Recuerdan que lo habíamos nombrado a esto como factor histórico? Bueno, lo decimos de otro modo.
Esas reacciones defensivas del organismo ante el peligro mortal del nacimiento se fijarán, para lo psíquico, como vivencia arquetípica y modelo de reacción ante el peligro. Remarquemos entonces esto. Perdón la insistencia, pero me importa que les quede claro. La angustia es una defensa que implica una serie de acciones motoras, sensaciones de displacer y percepción de esas sensaciones, obviamente sentidas en el yo. Y además es la reproducción de una vivencia arquetípica ligada a una situación de peligro. Ahora bien, cuando hablamos en aquella oportunidad de la vivencia arquetípica, ahí nos referíamos a la situación de peligro en el acto de nacimiento, pero habíamos dicho que no se trataba de un trauma. ¿Por qué decíamos esto? Porque en el proceso de nacimiento no podemos hablar de trauma o de situación traumática, ya que todavía no hay psiquismo. Recuerdan que eso lo habíamos trabajado. Ahora también lo podríamos decir de otro modo. Si en el acto de nacimiento se trata de una separación entre la madre y el niño, tal separación es solo sentida por la madre. En el pequeño neonato, lo anímico aún no juega su partida. Entonces, en este punto, vamos a derivar dos consecuencias. Por un lado, lo que venimos diciendo. El acto de nacimiento se trata de una situación de peligro para el organismo, como peligro mortal que debe producir una reacción adecuada, acorde al fin para sobrevivir. Esa acomodación fisiológica como reacción adecuada del organismo, insisto, es la que luego se reproducirá en cada situación de peligro, pero ahora para lo psíquico. La otra consecuencia, y esto es un punto que no estuvimos trabajando, es para la madre. Recién decíamos, la separación, la pérdida, es para la madre. Así que si hay trauma, el trauma es para la madre, no para el niño. ¿Pero por qué decimos esto? Porque la madre está bajo la ecuación falo igual hijo. ¿Recuerdan la temática de la sexualidad femenina que estuvimos viendo? Por lo tanto, si falo igual hijo, entonces ahora separación del hijo en el parto. De modo que esa separación es vivida por la madre como castración. Lo decimos de otro modo. En el devenir de la sexualidad femenina, uno de los puntos de orientación que Freud nombra como respuesta al complejo de castración es la ecuación falo igual hijo. Así habíamos trabajado la entrada en el Edipo de la mujer. Con ese deseo de hijo se dirige al padre y luego al hombre, por lo cual el proceso de nacimiento es vivenciado por la madre como una nueva separación, que en términos del psiquismo traducimos como castración. Y esto ya lo habíamos dicho en la clase pasada, que toda pérdida se traduce para lo psíquico como castración. Por eso decimos que si hay trauma, es decir, pérdida, el trauma es para la madre, la castración es de la madre. Bueno, pero dejemos esto de la castración de la madre para el final de nuestro desarrollo de hoy. Volvamos a la relación entre angustia y constitución de lo psíquico en el neonato. Estábamos en que el neonato reacciona a la situación de peligro con una reacción fisiológica adecuada. Y esa reacción fisiológica, que fue acorde al fin, es la que reproduce luego ante cada situación de peligro, ahora para lo psíquico. Y es en este punto que habíamos propuesto definir a qué llama Freud peligro
y porque el peligro siempre es peligro de castración. Esto a la vez acarreaba otra cuestión. Se hacía necesario ubicar la relación entre angustia y represión. ¿Se acuerdan que en la segunda versión sobre la teoría de la angustia, Freud había postulado que la represión transformaba la libido en angustia? Bueno, en esta tercera versión, ya vimos que esa fórmula va a quedar subvertida. Es la angustia la que crea la represión. Habíamos dicho entonces que Freud llama peligro a la posibilidad del incremento de la excitación, vivida por lo tanto para lo psíquico como posibilidad de perturbación económica, es decir, como posibilidad de pérdida. La única respuesta posible en este punto y en este momento del psiquismo, ¿sí?, que es un momento tempranísimo, es la angustia automática. Freud sostenía allí que el desarrollo de lo anímico, el gran progreso del psiquismo, estaba asociado a reproducir una señal de angustia, que recuerdan que la llama reproducción deliberada como señal de peligro, en lugar de la angustia automática neoproducida involuntariamente. O dicho de otro modo, el progreso para lo psíquico, en tanto puede producir una defensa más eficaz, es poder desplazar la situación de peligro. Es decir, pasar del peligro de que advenga la perturbación económica a su condición, al peligro de la ausencia de la madre. Ya sabemos que la madre es aquella que satisface, que calma la situación de insatisfacción que puede sobrevenirle al pequeño, si se produce un incremento de la excitación, obviamente. Es el modo en que lo psíquico se anticipa entonces a la posibilidad de que suceda la situación económica temida. O sea, se desplaza el peligro y con ello la angustia pasa de ser automática a ser una señal, es decir, se anticipa. Pero, ¿señal para qué? ¿Se acuerdan? Decíamos señal del yo, como almácigo de la angustia, para poner en funcionamiento el automatismo del principio de placer-displacer. ¿Por qué? Porque a partir de tal automatismo, ¿sí?, es decir, ante estas sensaciones de displacer, se pone en marcha el mecanismo de la represión. Entonces, ahora, con la angustia señal, podemos decir que la angustia crea la represión. Retomemos esto desde otra perspectiva. ¿Por qué la madre es aquella que calma la situación de insatisfacción? Por lo que también habíamos trabajado, recuerdan, el desvalimiento biológico en el que se nace, por supuesto, más allá de la reacción adecuada del neonato en el acto de nacimiento, más allá de eso, es decir, que allí, digamos, ante ese peligro hay una reacción adecuada. Pero el desvalimiento biológico en el que se nace, ese desvalimiento determina a la vez la dependencia del cachorro humano al otro primordial, y eso lo leíamos como desvalimiento psíquico. Lo que quiere decir, ¿sí?, o lo que pretendo que se entienda con esto, es que el desvalimiento biológico se traduce en lo psíquico como dependencia, como relación ineludible al otro primordial. A eso llamamos desvalimiento psíquico. Es decir, si hay una dependencia a ese otro primordial y la madre se ausenta, entonces desvalimiento psíquico. Bueno, llegados a este punto, habíamos diferenciado la situación de peligro de la situación traumática. Para esto nos habíamos valido, de alguna manera, de lo que Freud planteaba en 1920. ¿Se acuerdan? En el más allá del principio del placer con respecto a lo traumático. ¿A qué llamaba allí lo traumático?
a la perturbación económica misma, al incremento de estímulo en espera de tramitación. Pero ¿por qué no lo podría llamar peligro? ¿Por qué no lo llamaba Freud peligro? Porque allí, en el caso de esas neurosis traumáticas, lo que las caracterizaba era que no había habido preparación para el peligro. En tal caso no se trataba de algo esperado, de un peligro esperado. Por lo tanto, lo psíquico se encontraba inundado por un exceso de cargas, un exceso de estímulos que producían la ruptura de la barrera antiestímulos. ¿Recuerdan lo que estuvieron trabajando en otros espacios como esa irrupción económica de estímulos para el psiquismo? El problema que surgiera justamente que no se esperaba el peligro, por lo tanto no se podía anticipar. Entonces nosotros habíamos dicho lo siguiente: la situación traumática es toda situación de desvalimiento vivenciada. Es decir, la situación traumática es aquella situación vivenciada en que la magnitud del peligro es mucho mayor que las posibilidades de respuesta frente a él. Lo digo de vuelta. Situación traumática es la vivencia de desvalimiento frente a la situación de peligro. Por lo tanto, el gran progreso del aparato psíquico es que, frente a la posibilidad de repetición de esa vivencia de desvalimiento, es decir, frente al peligro de que se repita la situación traumática, produce ahora la señal de angustia. ¿Señal sobre qué? Sobre la ausencia de la madre. ¿Recuerdan todo el caminito que fuimos haciendo? Freud llama entonces situación de peligro a la situación de poder discernir, poder vivenciar la posibilidad de estar desvalido ante el incremento de excitación. Y llama situación traumática a la vivencia de desvalimiento ante el incremento de estímulos. Entonces, la angustia pasa a ser ahora la reacción frente a la situación traumática por un lado como angustia automática y por otro como angustia señal frente a la situación de peligro. Bueno, hasta aquí lo que habíamos visto. Pasemos a la conferencia 32, que repite muchas de estas cuestiones que obviamente no vamos a volver a trabajar, pero plantea algunos puntos novedosos en lo que venía diciendo sobre la angustia. A esos puntos nos vamos a dedicar. Lo primero que se propone Freud en esta conferencia es poder producir un ordenamiento en torno a la concepción de la angustia. Es decir, poder hacer un palimpsesto, un nuevo escrito, un conjunto en términos de unidad de todo esto que viene trabajando desde los comienzos de sus teorizaciones sobre este tema. ¿Recuerdan? 1895, cuando hablaba de las neurosis de angustia. ¿Sí? Ya desde allí se venía preguntando sobre la angustia. Por eso comienza recapitulando lo que había postulado en la conferencia anterior sobre la angustia, la 25. Retoma entonces algo que no habíamos desarrollado en la clase pasada y que dijimos que lo tomaríamos en esta ocasión. ¿Se acuerdan? La disparidad, la divergencia entre angustia realista y angustia neurótica. Lo habíamos pasado por alto porque, como les había comentado, lo retoma aquí. Veamos qué dice. Ahora, a esta diferencia entre angustia realista y angustia neurótica le agrega una tercera modalidad de la angustia moral. Es decir, esta discrepancia entre estas tres modalidades de la angustia va a ser leída aquí, en esta conferencia, desde la segunda tópica y desde lo planteado en Inhibición, Síntoma y Angustia. Lo dice así. Con la tesis de que el yo es el único almácigo de la angustia, solo él puede producirla y sentirla. Entonces podríamos decir, vuelvo a citar a Freud, que lo dice mejor, que las tres principales variedades de la angustia, la realista,
la neurótica y la de la conciencia moral, pueden ser referidas tan espontáneamente a los tres vasallajes del yo, respecto del mundo exterior, del ello y del superyo. Hasta allí la cita, es decir, ubica estas tres modalidades de la angustia respecto de los vasallajes del yo. La angustia realista respecto del mundo exterior, la angustia neurótica respecto del ello y la de la conciencia moral respecto del superyo. Bueno, este es uno de los puntos novedosos que no habíamos enlazado en los desarrollos anteriores. Lo decimos de este modo. Estas tres modalidades de la angustia están referidas a un peligro que siempre se presenta al yo como exterior, como peligro de pérdida, como peligro de castración ante las exigencias de las instancias psíquicas. Lo que deja en evidencia que se trata de un yo que se muestra en su endeblez, en su debilidad, en tanto lo único que puede hacer frente a tales exigencias es dar la señal de angustia. ¿Se acuerdan? Señal de angustia que desencadena un mecanismo que pone en funcionamiento la represión, o sea, enlaza estas modalidades de la angustia a las servidumbres del yo. Pero Freud llega así a la siguiente conclusión. La angustia neurótica se ha mudado en angustia realista, en angustia ante determinadas situaciones externas de peligro. Por lo tanto, toda modalidad de angustia pasa a ser realista, es decir, esas tres modalidades que estuvimos viendo pasan a ser angustia realista. Siempre está referida a un peligro exterior, insisto, no se trata de un peligro interior. Siempre el peligro amenaza desde afuera. Y una vez simplificada esta clasificación de la angustia, vuelve a revisar ahora el tema del peligro. Este es el segundo punto que quería remarcar de la conferencia. Nuevamente se pregunta qué llamamos peligro. Ya lo dijimos. A toda situación que convoque la posibilidad de un estado de excitación elevada, obviamente, imposibilitando la descarga. Y si lo traumático, el factor traumático, es ese estado de incremento de estímulo en el que fracasaron todos los empeños, todos los intentos del principio del placer por dominarlo, entonces lo peligroso, lo temido es que surja, que emerja el factor traumático, que emerja un incremento de estímulo que no pueda ser tramitado por vía del principio del placer. Lo temido entonces es el quedarnos sin recursos, desvalidos ante el incremento de excitación y por lo tanto expuestos al peligro de castración, siempre entendido como peligro de separación o de pérdida. Podemos hacer entonces una distinción. Hay peligros, vamos a decir entre comillas, reales. Cito a Freud. Peligros reales que corresponden a cada edad del desarrollo. Por ejemplo, el peligro del desvalimiento psíquico en los comienzos, el peligro de la pérdida de objeto, allí donde la angustia deviene señal, el peligro de castración de la fase fálica, la angustia frente al superyo en el periodo de latencia, es decir, peligros reales que coinciden con las etapas del desarrollo que se atraviesa. Pero aún cuando ya se haya atravesado esa etapa del desarrollo, la angustia ligada a tales peligros perdura. Leamos lo que dice Freud. Es evidente que las personas que llamamos neuróticas permanecen infantiles en su conducta y no han superado condiciones de angustia anticuada. Es decir, que el peligro puede dejar de ser real en determinado periodo de la vida. Si pasé la fase fálica, no voy a pensar que la castración tiene que ver con la separación del pene. Pero, digamos, sigue siendo vivido como castración. Es decir,
que el peligro puede dejar de ser real en determinado periodo de la vida, pero no deja de ser exterior. Es siempre peligro para lo anímico. Tomemos ahora el último punto que quisiera transmitirles de esta conferencia. Ahora en relación al trauma. Lo planteé así. Bueno, es una vueltita que damos nosotros, ¿sí? Lo que no queda resuelto en todo el desarrollo que fuimos haciendo es lo siguiente. Si la situación de peligro es aquella situación que presenta la posibilidad de un incremento de estímulos, entonces para lo psíquico tiene que haber habido alguna situación traumática primera, es decir, que haya habido incremento de estímulo. Porque si no, ¿a partir de qué lo psíquico siente como peligroso el incremento de estímulo? Aclaremos un poco esto. Si decimos, no hay trauma de nacimiento y tampoco hay peligro para lo psíquico en ese momento, porque lo anímico aún no está presente. Hay solo una reacción fisiológica que después advendrá, o mejor dicho, se reproducirá como respuesta ante el peligro para lo psíquico, pero no en ese momento. Respuesta que vendrá luego cuando haya psiquismo. Entonces, si hay inscripción del peligro para el psiquismo, es que tiene que haber habido trauma. Es en este punto que a Freud se le hace necesario, entonces, ubicar el trauma en los comienzos mismos de este psiquismo. ¿Recuerdan esa frase que habíamos subrayado la clase pasada, cuando Freud decía, esta orientación de la actividad defensiva desemboca en la neurosis, a causa de una imperfección del aparato anímico? Bueno, es esto, es justamente esto. Esa imperfección de lo anímico es que en los comienzos hay trauma. Es decir, que ubica el trauma ahora como formando parte de la estructura misma de lo psíquico. Ya no es el trauma de la primera época, ese que le relataban los pacientes a Freud, o lo que relatan los pacientes como situaciones traumáticas, esas escenas traumáticas que relatan. No, pone al trauma como estructural, bien en los comienzos. Aquí podemos ponerle diferentes nominaciones a ese trauma en los comienzos, a ese trauma estructural. Son todos nombres del desvalimiento psíquico en el que nace el psiquismo y que venimos trabajando, ¿sí? Lo que pasa es que no lo habíamos ordenado de esta manera, ¿sí? Desvalimiento psíquico, trauma que tiene que ver con el nacimiento del psiquismo o esa imperfección del aparato anímico. Podríamos decir, tal como aparece Más allá del principio del placer, por ejemplo, que lo traumático es la perturbación económica, ligada al nuevo dualismo pulsional y en especial a la pulsión de muerte. ¿Se acuerdan? Aquello que planteábamos como lo no ligado. O también podríamos nombrarlo, por eso que ya había dicho Freud en la interpretación de los sueños y que trabajamos cuando trabajamos la unidad de la sexualidad femenina. El trauma es que no haya inscripción de la diferencia sexual anatómica, ni tampoco de la propia muerte. ¿Se acuerdan que no se podía inscribir el peligro como mortal? ¿Sí? Siempre era peligro de castración. Entonces hay una imposibilidad para el inconsciente de inscribir algo de la diferencia sexual y algo de la propia muerte. O podríamos también decir que el trauma es la castración en la madre, como trabajamos en estas clases. Bueno, todos estos, entre comillas, nombres que le adjudicamos a lo traumático, al desvalimiento en que nace lo psíquico, a esto que nombra como la imperfección de lo anímico, son todos temas con los que se van a encontrar cuando se adentren en los desarrollos de la teoría psicoanalítica a lo largo de la carrera. Bueno, hasta aquí la conferencia. Realicemos entonces, tal como nos habíamos propuesto la clase anterior,
Ahora un pequeño esquema, muy pequeño, ¿sí? De los elementos más predominantes de las distintas versiones de la angustia. Por supuesto es incompleto, es un esquema muy incompleto. Ustedes complementenlo con lo que fueron trabajando en los textos y en las clases a lo largo del año. En un primer momento, cuando Freud le adjudica un mecanismo a los fenómenos psíquicos, ¿se acuerdan? La defensa, independiza un síndrome psíquico que denomina neurosis de angustia. Pero ¿independiza de qué? Justamente, del mecanismo psíquico. ¿Recuerdan? Lo que vimos como la primera teorización de la angustia. Allí la angustia aparecía sin operaciones de transformación, sin mecanismo psíquico. El núcleo de este síndrome que llama neurosis de angustia es la angustia, obviamente. ¿Y a qué llama angustia en esta época? A una suma de excitación somática que se descarga sin operaciones de transformación. Es decir, esa suma de excitación somática se descarga directamente en angustia, sin mecanismo psíquico. Lo ubica en relación a la vida sexual, o más correctamente, al acto sexual. Y siempre en relación a que esa suma de excitación somática, por no alcanzar, por no anudarse, por no enlazar a representaciones psíquicas, a fantasías, podríamos decir también, no alcanza a derivarse como placer sexual, sino que se deriva en angustia. Como eco de esta modalidad de derivación de la excitación, aparecía la expectativa angustiada, es decir, una angustia siempre a la espera de algo inquietante por venir. Es decir, esta es la modalidad en que aparece la angustia en las neurosis de angustia, como expectativa angustiada. En un segundo momento, ya la angustia es introducida en el campo de lo psíquico, en relación a la noción de conflicto y al campo de las representaciones. La angustia es el producto del mecanismo de la represión. ¿Se acuerdan? Metapsicología del 15, la vertiente dinámica del inconsciente. La libido es evidenciada como displacer. El displacer es motivo de represión y la libido inaplicada se transforma por represión en angustia. Allí el síntoma aparecía como defensa contra la angustia, es decir, que la angustia participa de la formación sintomática. Aquí estamos frente a un psiquismo de defensas sobre defensas. Lo que caracteriza a la angustia aquí en esta segunda versión es su modalidad de manifestación. Se manifiesta como desarrollo de angustia, ¿sí? A diferencia de la primera versión que era como expectativa angustiada. ¿Recuerdan? Juanito, ante la presencia del caballo, desarrollo de angustia. Bueno, sí, claro, nuestro referente es el pequeño Hans en este punto. Entonces, para evitar el desarrollo de angustia, se crea el síntoma como defensa contra contra la angustia, que a su vez era defensa contra la exigencia pulsional. Pero no olvidemos que una y otra versión de la angustia, la primera y la segunda, están insertas o mejor, corresponden a la primera tópica. Por eso decimos inconsciente dinámico, juego de fuerzas, mecanismo de la represión. Y en esta última versión, ya inmersos en el nuevo dualismo pulsional y la segunda tópica, la voy a ubicar en relación a la situación traumática y a la situación de peligro. Aquí importa mucho la cuestión económica de lo psíquico. Cambian los ejes para pensar la angustia. Y obviamente, lo que muchas veces repetimos, la angustia pasa a ser angustia de castración. Bueno, ya lo vimos, se privilegia la relación con la perturbación económica y el desvalimiento psíquico, la relación con el peligro y el progreso del psiquismo. ¿A qué llama progreso del psiquismo en este caso? A la posibilidad de que se realice ese desplazamiento desde el peligro
de que advenga la perturbación económica a su condición, la pérdida del objeto, que también nombrábamos así: desplazamiento de la angustia automática, neoproducida e involuntaria, a la angustia señal como reproducción deliberada emitida por el yo. En este punto ubicamos esa redefinición que Freud se ve llevado a realizar sobre la relación entre angustia y represión. Ahora es la angustia la que da la señal para el automatismo de placer-displacer, y ese automatismo pone en funcionamiento al mecanismo de la represión. Cambiamos el eje entonces en la relación entre angustia, represión y síntoma. ¿Se acuerdan que planteábamos una serie, ¿sí? Aspiraciones eróticas provenientes del ello, lo que conlleva el peligro de castración? Aparición entonces de la angustia de castración. El yo da la señal de angustia, señalando de ese modo el peligro. Se pone en funcionamiento el mecanismo de la represión. Se resuelve el conflicto en una formación sintomática. Bueno, hasta aquí lo que tenía para decirles hoy. Espero que se haya entendido. Ya saben, todas las dudas, oscuridades, cosas que no queden del todo claras, las contestamos por el foro, así que úsenlo. Bueno, ojalá que el recorrido que hemos hecho durante este año en los distintos espacios los haya acercado al pensamiento freudiano, como un pensamiento claramente revolucionario respecto de lo psíquico, y que hayan captado en toda la dimensión que pudimos transmitir, obviamente, una lógica propia de funcionamiento del inconsciente, una lógica del inconsciente que determina nuestros actos psíquicos y que no tiene paralelo, no tiene nada que ver con nuestro pensamiento consciente.